tema de ahorita es fácil. Vamos a compartir aquí. Vamos a poner el libro. Y vamos a ver esto. Propiedades de los... Suma de propiedades de los triángulos, dice ahí, ¿va? Ahorita lo que vamos a hacer es clasificar triángulos. Entonces, este es un tema que ya ustedes lo vienen viendo, no sé desde qué nivel. Entonces no va a tener dificultad esta semana, pues. No. Mister, Dígame. le iba a decir que Alex no va a poder meter a la clase porque tiene problemas con el internet. ¿Quién? Alex. Ah, ok, entendido. Gracias. Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos de dos maneras, ¿ves? Una clasificándola según sus lados y la otra clasificándola según sus ángulos. Entonces, en primer lugar, si el triángulo es totalmente sin ningún lado igual, entonces es escaleno. Ahí lo pueden ver ustedes. Es escaleno. Si no tiene ningún lado igual, lo clasificamos de esta manera, escaleno. Si nosotros tenemos que tiene dos lados iguales, entonces va a ser isósceles. Ningún lado escaleno. Dos lados iguales isósceles y tres equiláteros. Ahora, de acuerdo a los ángulos, tres ángulos menores de 90, ustedes saben que un triángulo acute, ángulo agudo, es menor que 90. Entonces, si nosotros en el triángulo tenemos que ningún ángulo se pasa de 90, entonces lo vamos a clasificar como triángulo agudo, acute triangle. Ahí, cuando voy a estar en inglés, voy a poner ahí los nombres. Entonces el otro, si nosotros tenemos un ángulo recto en el triángulo, siempre va a ser un triángulo rectángulo, como le decimos. O, bueno, en español le decimos un triángulo rectángulo. Ahora, si en el triángulo nosotros tenemos un ángulo mayor que de 90 en adelante, ¿va? 101, lo que sea, un ángulo obtuso, entonces nuestro triángulo va a ser obtuso. Y vamos a tener el equiangular. ¿Qué pasa con este? Que los tres lados son, los tres ángulos son iguales. Y fíjense que un triángulo que es equilátero es equiangular también. Dejo ténganlo presente. Si el triángulo es equilátero, es equiangular. Entonces estamos claros en eso, ¿va? Para cuando ya estemos haciendo problemas. Y no se les olvide lo que habíamos visto en el examen que hicimos aquella vez, lo de los ángulos externos, internos y todo eso siempre lo vamos a aplicar aquí. Mire, como ustedes pueden ir viendo los ejemplos, aquí se van a ir aplicando, ¿no?
A ver, si nosotros estuviéramos haciendo ese problema y tenemos el primer triángulo con esas medidas de los ángulos, ¿cómo lo vamos a clasificar ese triángulo? ¿Qué va? ¿Qué va arriba? ¿Cuál de letra va? ¿Cómo clasificaríamos el triángulo 1? Con 30, 60 y 90 grados. De acuerdo a la clasificación, esa va de acuerdo al ángulo, ¿va? La vamos a clasificar de acuerdo al ángulo. ¿Quién se acuerda? No sería un triángulo recto porque tiene un ángulo de 90. Right, ¿va? Entonces sería la C, ¿va? En el 2, los tres lados iguales sería. Sería equilátero. Ajá. Y en el 3, Sería equiangular. el 4, dos lados iguales. Isósceles. Por lo tanto, el 5 sería. Sería escaleno. ¿Sí? Ningún lado igual. Y el último Sería el obtuso. el obtuso. Es fácil, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hicimos lo de distancia? Vamos a copiar el 11, vamos a ver si lo logramos hacer. Copiamos el ejercicio 11. El 11 está compuesto por esos vértices. El vértice está en 2, 3, 6, 3. Y el 2, 7. Solo permítame algo. Copiemos eso. Pero voy a dejar de presentar un notito, pero me he presentado un asunto aquí. Denme un minuto. Denme un minuto, por favor. Bueno, vamos a seguir. Ay, disculpe. ¿Ya lo habían copiado? Sí, mister. ¿Quién más? Ok. Vamos a... Bueno, entonces me salgo de aquí, ¿va? Ya lo copiaron. Para irnos al Jambo.
Entonces, ubiquemos un plano cartesiano y pongamos los puntos. 2 y 3, 6 y 3 y 2 y 7, ¿va? ¿De qué? ¿Cómo es? Pero bueno, voy a ver. Ah, lo vamos a clasificar según sus lados, ¿va? Bueno, entonces lo ponemos. Tienen todavía el triángulo, ahorita moví aquí. Tienen ahí todavía la pizarra, ¿va? Vamos a copiar aquí. Vamos a hacer el plano. Recto es lo que menos me sale, ¿va? Pero voy a volver a hacer aquella pizarra, pero aquella pizarra se usa con cuenta. Y no me acuerdo ahorita. ¿Qué? ¿Se acuerdan de la que se pueden hacer estas cosas más rectas? Entonces graficamos el primer punto, es 2 y 3, ¿va? 2 en X, 3 en Y. Acá. El siguiente es 6 en X, 3 en Y, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya lo pasé. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va. Y el otro es 2 en X, 2 en X y 7 en Y, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí vamos. Como lo vamos a clasificar de acuerdo a los lados, no, porque si nos dicen con ángulo, ya vimos que este es un triángulo recto, ¿va? Right, ¿va? Porque aquí habría un ángulo recto. Entonces este es el lado A, ¿va? Perdón, el A que era 2, 3. Y el otro B, que era 6. 6, 3, ¿va? Y el C, que era 2 y 7. Vamos a ver si está más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer para saber? Es conocer las distancias. Y recuerden, las distancias es aquella formulita que vimos allá al principio. ¿Me acuerdas? Entonces, por ejemplo, vamos a saber, a encontrar la distancia AB. AB. Ponemos en mayúsculas. Voy a ponerlo. Después le hago el símbolo de la raíz. Sería la diferencia de las coordenadas. Fíjense bien, la coordenada de X menos la coordenada en X del punto B menos la coordenada en X del otro punto. Y esto va elevado al cuadrado.
más la diferencia de las otras coordenadas, ¿verdad? Sería 3 menos 3, que se me va a hacer 0. Y eso elevado al cuadrado. Bien, ¿cuánto sería? 6 menos 2 es 4, ¿va? Y 4 al cuadrado es 16, ¿va? Esperen, después le voy a poner las raíces. Entonces, mira, aquí se lo voy a poner, ahora sí. Se lo voy a hacer dibujada. Es raíz de esto, ¿no? Entonces queda raíz de 16, y raíz de 16 es 4. Entonces nosotros ya sabemos que este lado mide 4. Era fácil, mire, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo mentalmente, gráficamente. También este va. 1, 2, 3, 4, ¿va? También tiene 4, ¿va? Porque no es necesario que yo haga el cálculo. ¿Por qué? Porque esta de la diferencia de las coordenadas en X me va a salir 0, porque es 2 y 2. Y 7 menos 3 es 4, y 4 al cuadrado es 16, y 16, la raíz de 16 siempre es 4. Entonces, el otro lado nosotros ya sabemos que también es 4. Voy a escribir acá. También voy a saber, como ya les dije, que no sé si me están captando la idea, que lo estoy haciendo gráficamente. La distancia AC también es 4. ¿Qué tiene ese triángulo ya? Ya van dos lados iguales. Ya van dos lados iguales. Ahora solo nos queda saber si B y C son, qué diferencia, qué medida tienen. Y B y C sería igual, ¿va? A la suma de los dos lados que ya tengo. 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Porque si es un triángulo rectángulo, esta es una hipotenusa. Y la hipotenusa es la suma del cuadrado de los catetos, la suma de este lado más la suma de este lado, pero elevado al cuadrado. No sé si se acuerdan un poco de esto. Después le voy más 4 elevado al cuadrado. Después le pongo lo de la raíz. Sería 4, sería 16, 16 más 16, 32, ¿va? O sea, 4 al cuadrado es 16, y el otro 4 al cuadrado es 16, entonces 16 más 16, me están captando, es 32, ¿va? Y es una aproximada, entonces voy a ponerlo. Si la raíz. ¿Cuánto es la raíz de ese? De 16. Perdón, de 32. Es 5 puntos y algo, ¿va? 5 puntos y fracción. Dígamelo ahí en la calculadora. $5.65. Entonces no es igual. Entonces tenemos dos lados iguales. Entonces es un triángulo. Isósceles. No me fijé que este era un triángulo rectángulo. ¿Ah?
Con un triángulo isósceles. ¿Con dos lados iguales? Ok. La próxima clase vamos a hacer uno que se mire como el ejemplo, que no esté así un triángulo recto, pues que no distingamos fácilmente cuánto es la medida de este y cuánto es la medida del otro, sino que hagamos estos cálculos. Digo que tal vez busque mejor la otra pizarra. ¿Cuánto es la próxima clase de nosotros? Mañana, ¿va? Mañana, Sí, mañana. y la otra sería el jueves, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto lo vimos al principio. Esto de las distancias. Por eso les digo, la matemática a veces es secuencial. Ustedes no olviden lo que aprenden. Miren, yo no tuve que ver un libro ahorita. Sobre la diferencia de coordenadas, aplicamos lo de hipotenusa y estuvo. Ya lo copiaron para quitar la presentación. Digo todo. Con mucha memoria, ya, hoy sí puedo salir entonces. Bueno. Entonces nos veremos mañana. No se vayan a salir. Que salgan.